En lo sucesivo vamos a poner a disposición de todos ustedes, estimados estudiantes, el video número 8 sobre métodos avanzados del siglo XXI para el cómputo y análisis de la competitividad en la materia denominada globalización y competitividad. La agenda que vamos a trabajar hoy es el método del diamante de Porter, pero el diamante evolucionado, porque el método de diamante de Porter es del siglo XX, pero lo llamamos evolucionado porque se le hicieron ajustes en el siglo XXI habida cuenta de los entornos. Vamos a ver el índice de competitividad global, el GCI 4.0, el análisis de eficiencia mediante DEA o Data Environment Analysis, el modelo de las 5 fuerzas digitales y sostenible, el punto 5 que será el método de la ventaja comparativa revelada, el BCR, y por último, el sexto método será las técnicas de análisis prospectivo relacionados con las matriz Brio y el análisis Pestel-C. Esa es nuestra agenda de presentación. Comenzamos. Competi21. La competitividad en el siglo XXI ha dejado de ser un indicador estrictamente financiero para convertirse en un fenómeno multidimensional. Eso es muy importante que lo tengamos claro, porque cuando tenemos un fenómeno multidimensional, tenemos un fenómeno multivariable y multifactorial. Ya no basta con medir la eficiencia de costos. Ahora el análisis se centra en la capacidad de respuesta ante entornos VUCA, BANI, o sea, entornos angustiados, volátiles, con integración de tecnologías emergentes. En la lámina, por un lado, tenemos maneras de pensar. Esto forma parte de la competitividad del siglo XXI. Si no cambiamos la forma de pensar, no cambiamos la forma de actuar dentro de las empresas y no se cambia la forma de gerenciar. Un gerente debe ponerse a la altura de los tiempos y eso requiere no solamente nuevos conocimientos, sino una apertura mental que le permita reorganizar sus paradigmas, sus valoraciones y que pueda cambiar su realidad. Cuando hablamos de maneras de pensar, este dibujo nos lleva a fomentar un pensamiento crítico, a tener una estrategia de aprender a aprender, no sentirnos apocados ni amilanados ante los nuevos conocimientos, sino comprender que el conocimiento siempre va a estar en permanente función de tirabuzón ascendente y que lo que tenemos que hacer es meternos dentro de esa espiral de conocimientos sin avergonzarnos y tratando de estudiar todos los días. Por supuesto, se mantiene la idea de la resolución de los problemas y la necesidad de la creatividad y la innovación permanente, que se dice fácil, pero que no es fácil. Y por otro lado, además de la modificación de las formas de pensar, hay que recapitular las maneras de vivir en el mundo. Si tenemos una vida y carrera, si tenemos una responsabilidad personal y social y si tenemos una ciudadanía local y global. Es decir, lo que hemos venido argumentando en varios de los videos pretéritos, que un mismo ciudadano pertenece a varias comunidades. Métodos para computar la competitividad en la actualidad. Un primer método es el enfoque de la competitividad sistémica y regenerativa. En la lámina tenemos un zancudo con forma humana que lleva
su aguijón metido en un tubo de sangre para garantizarse su sustentabilidad y sostenibilidad. En verdad me gustó mucho ese dibujo porque es muy previsivo, ¿no? Ya no pica a nadie, sino que lleva un frasco con sangre el zancudo. Este enfoque de la competitividad sistémica y regenerativa evalúa 4 niveles de interacción que determinan el éxito de un ente, sea una organización, una nación, un sujeto, una comunidad de países. Tiene un nivel meta que se centra en la cohesión social y la capacidad de visión compartida. Tiene un nivel macro que tiene que ver con la estabilidad económica y políticas públicas que fomentan la innovación. Tiene un nivel meso, que son políticas de apoyo específicas, infraestructura tecnológica y formación de talento. Y tiene un nivel micro, que es la gestión interna, la capacidad de reingeniería y la adopción de un modelo de triple impacto, que sería el trabajo en 3 dimensiones: económico, social y ambiental. Eso es un primer método del enfoque de la competitividad sistémica y regenerativa. Una segundo método serían las métricas de adaptabilidad en entornos VUCA y BANI. Dado que el entorno actual es frágil y no lineal, el cómputo de la competitividad incluye indicadores de resiliencia y agilidad. El índice de agilidad organizacional. Este mide el tiempo de respuesta entre la detección de un cambio en el mercado y la implementación de una estrategia correctiva. ¿Cuán ágil es esa empresa para darle una respuesta a las modificaciones del mercado? Ese es el índice de agilidad organizacional. Y luego tenemos el análisis TUNA. El análisis TUNA es turbulencia, incertidumbre, novedad y ambigüedad. O sea, que la TUNA supone que la empresa se mueve en un ambiente turbulento, que no se sabe lo que va a pasar porque tiene incertidumbre, con una gran innovación, por eso es la novedad, y con ambigüedades. Puede ser una cosa, puede ser otra. Es más allá de lo complejo, cuidado. Se utiliza para evaluar la competitividad basada en la planificación de escenarios más que en proyecciones lineales de datos pasados. En este momento los datos pasados no sirven para hacer perspectiva, ni proyección, ni escenarios. Se necesita un análisis TUNA. Otro análisis es el análisis de competitividad digital y tecnología. Y no se asusten por esta cyborg que está aquí, porque ya China los está haciendo. Los seres humanos estamos siendo sustituidos por máquinas y tanto Japón como China tienen nuevas novias. No forman problema y otorgan los mismos beneficios que una mujer de carne y hueso. Realmente hay que pensar lo que está pasando allí. En la era de la inteligencia artificial y el blockchain, el cómputo de la competitividad debe integrar la madurez digital. El KPIs de intensidad digital es el porcentaje de procesos automatizados mediante la inteligencia artificial y uso de analítica de datos para la toma de decisiones. Ese es uno de los sistemas de medición de la competitividad. El otro es el índice de conectividad y ciberseguridad, que evalúa la infraestructura digital para operar en mercados globales sin interrupciones. Creo que si ese índice de conectividad y ciberseguridad lo usáramos en Venezuela, ¿qué nota creen ustedes que sacamos? Yo creo que sacaríamos muy baja nota. En este momento que estoy haciendo el video, hay casi todo Maracay y casi toda Aragua está sin luz. Es imposible ser competitivo sin luz. Imposible.
Existe otro modelo que es el modelo del Foro Económico Mundial, GSI 4.0. El índice de competitividad global 4.0 es el estándar internacional más aceptado. Este método organiza el análisis en 12 pilares, pero en el siglo XXI da un peso preponderante a los siguientes pilares. 1. Ecosistema de innovación, es decir, capacidad de convertir ideas en productos comerciales. 2. Capital humano, habilidades digitales y pensamiento crítico de la fuerza laboral. Y número 3, dinamismo empresarial, vale decir, facilidad para crear nuevos negocios y aceptar el riesgo en tiempo presente y futuro. Ese es el modelo del Foro Económico. Métodos de medición competitivos, donde en este cuadro vamos a hacer una síntesis del método de análisis, el foco principal del análisis y la herramienta clave crítica. Para el diamante de Porter evolucionado, o sea, no es el del siglo XX, es uno que se llama evolucionado. El foco principal es la ventaja competitiva local y los clusters. Su herramienta clave es el análisis de las 5 fuerzas más la innovación. Eso no lo tenía en el siglo XXI. En el siglo XX, perdón. En el siglo XX solo tenía el análisis de las 5 fuerzas. Ahora en el siglo XXI se le ha añadido la innovación. Luego tenemos el Vance Scorecard, que su foco principal es la alienación estratégica digital. Y la herramienta clave son los mapas estratégicos con perspectiva de sostenibilidad. Y por último, tenemos el análisis de ecosistemas, cuyo foco principal es la colaboración y la co-creación, que es un término que deben revisar, que no es lo mismo que el colaboración, co-creación. Y en la herramienta clave que da este sistema, tenemos el mapeo de los stakeholders y las alianzas estratégicas. Seguimos. Lámina 8. Cómputo de la competitividad basada en el conocimiento. Este método utiliza variables cualitativas transformadas en datos cuantitativos para medir activos intangibles. Muy interesante este método. Y en este método tiene dos partes. Uno es la gestión del conocimiento, es decir, la capacidad de capturar, procesar y aplicar el aprendizaje organizacional. Y el otro es la propiedad intelectual, el número de patentes, registros de software y marcas generadas por cada unidad de inversión en investigación y desarrollo de las empresas. Otro método es la tendencia emergente del just in time al just in case. El análisis moderno de competitividad está migrando hacia la seguridad de la cadena de suministro. Hoy en día una empresa es competitiva, no solo por ser barata, sino por ser confiable ante rupturas globales, lo que integra el análisis de riesgos geopolíticos y en los modelos matemáticos de rentabilidad. En los videos anteriores hemos venido argumentando que la globalización, tema que es el leitmotiv de estas clases, la verdadera superestructura es lo político, que hubo un desplazamiento en el siglo XXI del análisis económico como prioridad en la globalización al análisis político como prioridad en la globalización. Y dentro de ese contexto, el cuidado de las cadenas de suministro se ha vuelto clave crítica. Es un mundo que se rompe
Y en esa ruptura aparece una nueva mirada globalizante. Las métricas como trajes hechos a la medida. Me encanta esa lámina donde hay muchos sastres haciendo ese traje. Y dentro de estas métricas hechas a la medida tenemos la LTV, Lifetime Value, el índice de progreso social, el IPS, el outcome versus el output, y como número 4, la métrica del norte o North Star Metric. Vamos a ver qué significa cada uno. El índice LTV, Lifetime Value, mide el valor presente de las utilidades obtenidas durante la relación comercial con un consumidor. Determina el valor de largo plazo de un cliente y cuánta utilidad neta generará tu compañía de él. Imagínense. Por cada cliente ya sabemos cuánto vale cada cliente a través de estas métricas. El lifetime value es una de las métricas más robustas porque traslada el enfoque de una transacción única a una relación a largo plazo. En términos académicos y gerenciales, representa el valor neto proyectado que un cliente genera para una organización durante todo el tiempo que dicho cliente pueda permanecer vinculado a la empresa. ¿Cómo se calcula este índice del LTV? ¿Por qué es una métrica crítica? Bueno, uno, sostenibilidad frente al CAC. El LTV solo cobra sentido cuando se compara con el costo de adquisición de clientes, CAC. Una regla de oro en finanzas de negocios es que el LTV debe ser al menos 3 veces superior a este costo de adquisición de clientes. Por otra parte, tenemos también la segmentación estratégica, que nos permite identificar qué grupos de clientes son realmente rentables, ayudando a decidir dónde invertir más recursos en fidelización. Y por último, tenemos el enfoque en retención, que en contextos de alta incertidumbre y competitividad, retener a un cliente existente suele ser entre 5 a 25 veces más económico que adquirir uno nuevo. Por lo tanto, este enfoque del LTV mide el éxito de esa retención. Métricas esenciales que complementan al LTV en un marco de gestión moderno. En entornos de alta incertidumbre, la capacidad de respuesta es un factor competitivo crítico. Tenemos uno de las métricas que tenemos es el time to market, TTM, el tiempo que transcurre desde la concepción de una idea hasta que el producto está disponible en el mercado. Un TTM corto es vital para superar a la competencia en sectores tecnológicos. Muy importante. Si pasamos 4 años pensando un producto, la competencia nos quita la cabeza. Luego viene la tasa de cancelación, el porcentaje de clientes que dejan de usar tu servicio en un periodo dado. Es la contraparte del LTV. Si el churn es alto, la competitividad se erosiona rápidamente, obviamente. Y finalmente viene en este grupo de métricas de eficiencia y adaptabilidad, viene la agilidad organizacional. Si una empresa es gorda, evidentemente es poco ágil. Se requieren empresas estilizadas, delgadas y fuertes. Medida a través del tiempo promedio de implementación de cambios ante pivotajes estratégicos. Cuando las empresas son gordas, los jefes son lentos, la toma de decisión es incierta, se desconocen, los planes son obsoletos y las personas
están poco entrenadas, pues por supuesto la agilidad organizacional baja. En cambio, cuando sucede todo lo contrario de que acabo de decir, tenemos una alta agilidad organizacional. Otra métrica muy importante es la métrica del valor humano e intelectual. El conocimiento y el talento son los activos más difíciles de replicar por la competencia. El talento no es copiable. Tú puedes copiar una franela, una blusa, un microchip, pero el talento no lo puedes copiar. La creatividad no la puedes copiar. La imaginación no la puedes copiar. La ética no la puedes copiar. La solidaridad estratégica no la puedes copiar. El mantenimiento de la naturaleza, hay cosas incopiables. Así como hay cosas inmemorables, hay cosas incopiables. Una de las cosas incopiables es el ENPS, Employee Net Promoter Score, que mide la probabilidad de que tus empleados recomienden tu organización como lugar de trabajo. Fíjense qué interesante esta nueva métrica. Un alto NPS correlaciona con mayor productividad y retención de talento clave. Cuando los propios miembros de una corporación la recomiendan como centro de trabajo, significa que es bastante buena. Ahora, si usted escucha que los empleados, los directivos, los que están en una empresa, ay, no, yo me quiero ir de aquí, esto es horroroso, yo no aguanto más, pagan mal, hay mal clima organizacional, o bueno, pagan buenos sueldos, pero maltratan a la gente. O sea, la queja te destruye. La queja es un activo muy importante. Es lo que llaman el sello reputacional. Otra métrica de valor humano intelectual es el Revenue de Employment, ingresos por empleado. Una métrica de productividad que indica la eficiencia del capital humano en la generación de valor económico. Y el último, para estas métricas de valor humano e intelectual, es el índice de inversión en investigación, desarrollo e innovación, que supone un porcentaje de ingresos destinado a investigación, desarrollo e innovación, clave para el desarrollo sustentable a través del tiempo de la competitividad en el mediano, corto y largo plazo. Aquí tenemos unos escudos en pantalla con unas figuras clásicamente griegas y romanas con unas computadoras. Por cierto, la de abajo es Apple. Otra métrica es la métrica de triple impacto, que ya la hemos trabajado por allí, y tiene que ver con un proceso de sostenibilidad y regeneración. La competitividad moderna exige una visión que trascienda lo financiero, integrando lo social y lo ambiental. Por lo tanto, tenemos tres elementos: la huella de carbono y la eficiencia energética, que mide el impacto ambiental de las operaciones empresariales. Las empresas competitivas hoy son aquellas que logran desacoplar el crecimiento económico del daño ambiental. Empresa que esté creciendo y que esté haciendo daño ambiental está fuera del mercado. El otro índice, y este índice lo mide, el otro índice es el retorno de la interna de retorno, pero no del capital, sino de lo social. Es una métrica extrafinanciera que cuantifica el valor social creado por cada unidad monetaria invertida. Es bien interesante esta métrica porque es una métrica económica que mide lo social. Excelente, la SROI. Y luego viene el índice de circularidad, que evalúa qué porcentaje de los insumos provienen de fuentes recicladas o son reintegrados al ciclo productivo al final de su vida útil. Este índice de circularidad es realmente
renovador. Bueno, estas son las tres métricas del triple impacto. La métrica referida al eslabón 4 son las métricas de mercado y posicionamiento. Tenemos el share of wallet, que es la cuota de cartera. Indica qué porcentaje del gasto total de un cliente en una categoría específica que se destina a tu marca en comparación con los competidores. Y la segunda métrica de mercado y posicionamiento de mercado es el Net Promoter Score, NPS, la métrica estándar para medir la lealtad del cliente basándose en la disposición a recomendar la marca, el bien, el servicio o el producto. La nueva economía y sus nociones. Competitividad sistémica y de diseño. Ecosistemas. Hoy en día las empresas no compiten solas, sino a través de sus redes. La competitividad ya no es lineal, sino es una competitividad de ecosistema. Por lo tanto, tenemos algunos nuevos términos en esta nueva economía y tenemos unas nuevas nociones. Una de ellas es la coopetición, que es la estrategia de colaborar con competidores directos para alcanzar un objetivo común, como estandarizar una tecnología o abrir un nuevo mercado. O sea, realmente son como alianzas estratégicas. La otra es la densidad de red, la capacidad de una organización para concentrarse con universidades, con centros de investigación, con think tank, con tanques de pensamientos, con startups. ¿Para qué? Bueno, para crear estas nuevas nociones que nos permitan competir. Una empresa es más competitiva cuanto más rico es su ecosistema de aliados. No basta tener un capital, hay que tener amigos. Como dice Marlon Brando en El Padrino, tengo amigos. Así es esta métrica. Se requieren aliados. Otra métrica es la ventaja de datos, que es Data Driven Competitiveness. No se trata solo de tener datos, sino de la velocidad a la que se transforman en decisiones. La métrica de latencia de decisión es el tiempo que pasa desde que ocurre un evento en el mercado hasta que la empresa toma una acción correctiva. Reducir esta latencia mediante inteligencia artificial y algoritmos es un factor crítico de diferenciación para obtener esa ventaja. Otro elemento son los activos intangibles digitales, que es el valor de los algoritmos propios y la arquitectura de datos. A menudo estos activos superan el valor de la infraestructura física. Competitividad regenerativa y simbiótica. Esta competitividad ha superado el concepto de sostenibilidad que busca no dañar. La competitividad regenerativa busca mejorar el entorno para asegurar la supervivencia del negocio. Esto se logra a través de estrategias de economía circular, convertir residuos en insumos. Esto no solo es ético, sino que reduce la dependencia de materias primas volátiles y mejora la estructura de costos. Otra estrategia sería la simbiótica industrial, cuando el desecho de una empresa es la materia prima de otra cercana, creando así una ventaja competitiva territorial difícil de replicar por competidores lejanos, ya que la geografía es la que está dando la pauta y la cercanía entre una y otra y el acuerdo entre esas empresas está dando la pauta para esta estrategia competitiva. Otro elemento es la axiología y el management por valores. Bueno, la axiología es la ciencia que estudia los valores. En entornos altamente inciertos, la ética se convierte en una métrica de eficiencia.
Tenemos el capital de confianza o el trust equity. En un mundo de desinformación, la transparencia y la integridad reducen los costos de transacción. Una empresa en la que se confía necesita menos contratos legales y procesos de auditoría externos para operar. Y luego viene la coherencia axiológica, es decir, la coherencia de los valores, la alineación entre lo que la empresa dice que hace y que es, que queda patentado en su misión y lo que realmente hace. Cuando hay una brecha y una distancia entre su misión y su acción, bueno, ahí hay un problema de valores, ahí hay un problema axiológico. Y esto trae conflicto a la hora de competir. Esto impacta directamente en la retención del talento joven que busca propósitos sobre salarios. Aquí un resumen de las nuevas métricas para medir esta competitividad. El concepto por aquí es agilidad de aprendizaje. La métrica propuesta es Learning Velocity, que mide realmente esa Learning Velocity, o sea, aprendizaje veloz, la rapidez con la que el equipo adquiere nuevas competencias ante cambios tecnológicos. La segunda sería la resiliencia operativa o el Recovery Time Objective. ¿Cuánto tiempo tarda la empresa en volver a la normalidad tras un cisne negro o una crisis? El cisne negro es la crisis, es el impacto diferencial. ¿Cuánto tiempo se vuelve a la normalidad? Si es rápido, somos resilientes, pero si tarda mucho, quedamos fuera del mercado. Lo otro es el impacto relacional o el network centrality. ¿Qué mide realmente? La importancia de la empresa dentro de su cadena de valor o dentro de su comunidad. Y finalmente tenemos los intangibles, cuya métrica propuesta es el Tobin's Q, que es la relación entre el valor de mercado de la empresa y el valor de reposición de sus activos físicos. Y aquí estamos entonces en el paso de la gerencia 1.0 a la gerencia del siglo XXI. Y el mono se enderezó y se volvió a agachar con la tecnología y con las tablets y con los teléfonos celulares. Aquí se ve clarito en ese dibujo. La competitividad ha pasado de ser mecánica, aquella cantada por Taylor y Fayol a principios del siglo XX, a ser biológica. Una empresa competitiva hoy se comporta como un organismo vivo. Ese es un gran paso. Eso no es ecología. Es un paso más allá de la ecología. Detecta el entorno, se adapta, aprende y sobre todo coopera con otros organismos para sobrevivir. El pase de la condición mecánica a la condición biológica es el gran paso de la gerencia 1.0 al siglo XXI. Esta visión es fundamental al diseñar contenidos para la empresa, donde ya no basta con tener y administrar recursos, sino que hay que innovar para gerenciar dentro de un contexto de incertidumbres y valores disruptivos. Tenemos entonces la estrategia de adaptación contextual para que las empresas en América Latina logren una competitividad real en el marco de la globalización. Todos los países, todos los espacios, todas las naciones, incluso internamente, no son iguales. Frente a una globalización y una posglobalización igualadora, ¿cómo hacer entonces para, para poder hacer una conexión eficiente con ese proceso planetario? En esta lámina tenemos Estados Unidos y abajo estamos unidos. Aquí Latinoamérica soy yo y luego toda un recorrido de eventos históricos sucedidos en cada uno de los países de Sudamérica. La
internacionalización desde el diseño, el World Global. O sea, nacer como globales. Tradicionalmente, las empresas latinoamericanas esperan a consolidarse localmente antes de exportar. Pero el nuevo paradigma dice que eso no es así, que tienes que nacer global ya de una vez. Exige escalabilidad digital, es decir, diseñar productos o servicios que desde el día 1 puedan operar en diferentes marcos regulatorios y con distintos lenguajes. Y el número 2, tienes que cumplir con estándares globales, adaptar certificaciones internacionales como la ISO, la B Corp, la LEN, no como un requisito, sino como un lenguaje común para generar confianza en mercados externos. O sea, no es un requisito. Tiene que ir en el ADN de la empresa que esas certificaciones naveguen dentro de la corriente sanguínea de esas empresas, porque si no, va a ser tarde, lento y mueren antes de salir al mercado. Integración de cadenas globales de valor. Nearshoring. América Latina tiene una oportunidad histórica con el nearshoring. Es relocalización de servicios y producción cerca del consumidor final, especialmente hacia los Estados Unidos. Dentro de ese contexto de estas cadenas globales de valor tenemos la especialización de nicho, que en lugar de competir por volumen y bajo costa, donde Asia suele liderar este tipo de estrategia de mercado, hay que enfocarse en valor agregado, manufactura avanzada, servicios de software o biotecnología aplicada. Otro punto de integración en las cadenas globales de valor lo tenemos con la eficiencia logística. Invertir en la modernización de la cadena de suministro y trazabilidad digital para reducir los tiempos de respuesta. Transformación de la estructura de costos. Otro elemento fundamental. Eficiencia tributaria. Dada la complejidad regulatoria y fiscal en la región, la competitividad se gana en la gestión administrativa. Por lo tanto, se debe trabajar sobre dos aspectos. La optimización del gasto público-privado, que es aprovechar incentivos fiscales para la exportación y programas de fomento a la innovación. Y la gestión de tesorería proactiva, esto es en el ámbito de costos y de finanzas. En economías con alta volatilidad cambiaria, es vital dominar herramientas de cobertura como el hedging para proteger los márgenes de beneficios frente a la disponibilidad y disparidad cambiaria de la moneda que pueda presentarse en un momento determinado en una economía cualquiera. Ahora venimos con el salto tecnológico y el leapfrogging. El leapfrogging consiste en saltarse etapas tecnológicas intermedias para adoptar directamente lo último en innovación. O sea, hay que estar en el límite de la tecnología y eso requiere salto. La adopción de IA y blockchain, utilizar estas tecnologías para transparentar procesos, mejorar la toma de decisiones y reducir la burocracia interna. Son verdaderas revoluciones que a las empresas les cuesta hacer. Son lentos y no saben hacer eso, porque se han dedicado a una forma de actuar y todo esto es innovación. Y el otro punto del salto tecnológico es la digitalización del talento. No solo comprar software, sino desarrollar una cultura digital en el equipo humano para que la tecnología sea una palanca de productividad y no una carga, un susto, un fantasma.
Una apuesta por la competitividad sistémica y territorial. La empresa no es una isla, como esa que ustedes ven ahí. Su éxito depende de su entorno inmediato. Por lo tanto, esta apuesta por la competitividad requiere alianzas entre universidades, think tank, tanques de pensamiento y la empresa. Colaborar activamente en la creación de currículos académicos para asegurar que los egresados tengan competencias que el mercado global demanda y las empresas demandan es un gran aporte para la competitividad. Por otra parte, hay que considerar los clústeres regionales, que tiene que ver con fomentar la colaboración con otras empresas locales para compartir costos de exportación, logística y capacitación, creando un bloque sólido frente a la competencia global. En este cuadro tenemos el resumen de la estrategia de implementación de acuerdo a cada paso, el enfoque principal y el objetivo final. Desde el punto de vista de la mentalidad, el enfoque principal es visión global y el objetivo final es dejar de pensar solo en el mercado local. Con respecto a la estructura, necesitamos agilidad y redarquía, esa palabra búsquenla, redarquía, y responder rápido a las fluctuaciones del mercado. Con respecto a los valores, hay una diferenciación ética y el objetivo final es competir con calidad y propósito, no solo por precio. Y finalmente, en el cuarto punto, que es el entorno, tenemos una simbiótica industrial cuyo propósito es fortalecer el ecosistema para reducir riesgos. En conclusión, el cambio de paradigma, un cambio paradigmático, va de lo mecánico a lo biológico. La conclusión fundamental es que la empresa del siglo XXI ya no puede gestionarse como una máquina, como esa máquina que a principios del siglo XX cantó Taylor y de alguna manera, porque no son lo mismo Taylor y Fayol, pero de alguna manera se asimiló dentro de la propuesta fayoliana. Fayol habla de dos cuerpos, el cuerpo social y el cuerpo material. Taylor habla del management científico. Hay que pasar de esa imagen maquinal de la modernidad a un entorno natural, simbiótico y biológico en el siglo XXI, considerando a la empresa como un organismo vivo, como un organismo que siente, que se mueve, que muta, que se adapta, que puede autorregenerarse. Es muy importante. Y habida cuenta de los entornos ahora, que son entornos súper cambiantes, tenemos que en entornos VUCA y en entornos BANI, la competitividad no nace del control, sino de la capacidad de aprendizaje y de la capacidad de adaptación. Esperamos. Bueno, muchas gracias por ver 45 minutos de este video. Espero que siempre se abren nuevas líneas de pensamiento, aparecen nuevos conceptos, nuevas dudas. Estamos pues, completamente abiertos para seguir dialogando sobre este tema tan importante que es la globalización y la competitividad. Y todas estas métricas tan importantes y tan interesantes, sería bueno que inicialmente las contextualizaran incluso dentro de sus propios lugares de trabajo, en esas empresas donde ustedes forman parte, un poco ir revisando hasta qué punto estas métricas pueden ser útiles
para incorporarlas en los balances contables, para incorporarlas en la visión y en la misión, para incorporarlas en las estrategias, cuáles son los rediseños que habría que hacer dentro de la empresa y lo más importante, cómo es la cultura corporativa de sus empresas. ¿Tienen alguna aproximación con estos nuevos elementos del siglo XXI? Eso es muy importante que se reflexione porque todos estos estudios no son más que para llevar adelante una buena gerencia, una buena empresa y, por supuesto, una buena vida y una buena ciudadanía. Que tengan un feliz día. Y muchas gracias por asistir a la clase de globalización.